hackea lo que más te cueste trabajo lograr. O sea, no te tienes que meter a averiguar tanto. Si te afecta el sueño, vamos a hackear tu sueño. Si no puedes despertarte a hacer ejercicio y te cuesta trabajo mover tu cuerpo, vamos a hackear tus pasos. Vamos a ver cómo vas aumentando poco a poco tus pasos. Si tienes una obsesión compulsiva por el azúcar y tienes mucha necesidad constantemente de dulce y entonces traes esos cravings, vamos a hackear tu glucosa. Vamos a ver qué necesita tu cuerpo para ver qué cambio es el que tenemos que hacer de acuerdo a lo que la está afectando. Pero realmente no te vuelvas loco con que quieres saber todo. Vamos primero, poquito a poco, apoyándote en las áreas que la patita está más coja. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo Somos. En este podcast entrevistamos a expertos en salud y bienestar para entender mejor cómo funciona el cuerpo humano y qué podemos hacer para sentirnos y vivir mejor. Hoy estamos emocionados de hablar con Ceci de los Ríos, una líder y pionera en el mundo de biohacking en México. Ceci es una experta en la ciencia del bienestar y coach de nutrición integral. Además, es la fundadora de Alchemy Code, una compañía especializada en la microbiota, Well 360, un foro de bienestar, y el Biohacking Center en la Ciudad de México. Este podcast es parte de una iniciativa de Somos para crear contenido y tecnología que te ayudan a entender lo que sucede dentro de tu cuerpo. Así que acompáñenos en esta increíble conversación con Ceci de los Ríos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast de Cómo Somos y bienvenida. Muchas gracias, Cristina. Feliz de estar aquí con ustedes. Y para arrancar, cuéntanos un poco de ti para que te conozca nuestra audiencia. ¿Qué te llevó al mundo de biohacking? Bueno, pues actualmente saber de mí es alrededor de ser biohacker. Antes pasé por muchísimas etapas de vida donde incursioné en distintas formaciones, distintas experiencias, pero el día de hoy te puedo decir que el biohacking es mi vida. Hoy en la mañana comencé mi día con una inmersión en hielo y me monitoreé con una nueva tecnología que tengo que nos ayuda a generar un análisis cardiometabólico y saber qué está pasando en el cuerpo mientras se hace la inmersión en hielo. Y después terminé en el sauna infrarrojo y, por supuesto, con una bebida bulletproof, con un adaptógeno, con melena de león. Entonces, bueno, para mí eso ya es parte de mi vida. El biohacking en mi día a día es importantísimo porque lo que yo trato de hacer es que cada hábito y cada momento que estoy viviendo cuente para mi salud. Entonces, hoy por hoy el biohacking es parte de mi rutina, es parte de las relaciones que tengo, parte de mi trabajo aquí en el centro y pues de lo que hago y de lo que me apasiona. Buenísimo. Y con toda la experiencia que tienes, empezaste el Biohacking Center. ¿Cómo defines biohacking y por qué crees que lo están adaptando cada vez más personas en México? El término como tal biohacking tiene muchas implicaciones. Número uno, para mí es medir para tener un punto de partida, saber cómo está la persona, qué necesidades específicas tiene y a partir de ahí hacer cambios súper personalizados y preventivos. Entonces es medir, hackear, o sea, hacer cambios y después volver a medir los resultados. Esa es una parte fundamental del biohacking. Otra parte fundamental es entender que hackear tiene una connotación de descifrar, de decodificar el cuerpo, de comprender cómo está formado y qué te hace único como ser humano, porque los cambios van a ser únicos. No a todas las personas les entras por la misma vía. Hay personas que son muy fáciles hacer cambios de hábitos porque tienen mucha fuerza de voluntad. Hay personas que no hay manera, que les tienes que entrar por un reto o por algo que les emocione y que los haga hacer ese cambio para lograr eso. O hay personas que les entras porque tienen un riesgo y les haces conscientes de que van a enfermar y que si no hacen un cambio puntual y ya, inmediato, puede tener un riesgo para su vida y para su salud. Entonces son diferentes vías y tenemos que conocer a ese ser humano. Yo le llamo, el biohacking para mí es
Human Health, es realmente conocer a un ser humano en su totalidad, poder comprender qué lo apasiona, qué propósito tiene en la vida, qué temas emocionales no están resueltos o todavía están ahí sobre la mesa y que pueda estar impactando en su vida, cómo está compuesto físicamente, cómo está su microbiota, cómo están los neurotransmisores del cerebro que influyen tanto en su personalidad y con toda esa información poder entender quién es ese ser y cómo lo vamos a ayudar para optimizar su salud. Otro punto importantísimo es que el biohacking es vivir muchos años en condiciones óptimas. El biohacking habla de longevidad, habla de querer romper la barrera biológica de la edad y querer extender nuestro tiempo de vida, pero realmente en la mejor forma. Y por último, para mí también el biohacking tiene que ver con un ecosistema, con crear un estilo de vida, relaciones, cosas que hagas, como lo que decía yo del hielo, una comunidad de personas que se dediquen a hacer esto igual que uno y toda una forma de vivir que realmente esté apoyando a nuestra salud. Entonces, para mí todo eso es el biohacking. Y quiero aclarar muy puntualmente que no es el biohacking, porque para mí claramente el biohacking no son milagros, no son los hacks rápidos, inmediatos que te van a hacer lograr el resultado así, inmediato. Eso no es un hack, eso es un producto milagro que se ha usado por mucho tiempo creyendo que eso es la salud efectiva. Y en realidad el biohacking va mucho más profundo que nada más ciertas cosas puntuales que todos hacen, que dietas que todo mundo tiene por moda, actividades que todo mundo hace porque es parte de lo que ahorita se predica, pero que no es realmente lo que tu propio cuerpo necesita. Buenísimo. Y para entrar en materia, mucha gente escucha este podcast para aprender. Entonces, y hablando de hábitos o no sé si llamarlos hacks, porque como tú dices, no son atajos que uno puede hacer de un día a otro, pero para ti, ¿cuáles son los cambios o hábitos más importantes que cualquier persona pueda aplicar en su vida sin tener que invertir mucha lana, ¿no? O sea, para ti, ¿cuáles son los como hacks más básicos o cambios que alguien puede hacer para empezar a conocer este mundo? Sí, el primero y más importante para mí es regresar a un estilo de vida que esté sincronizado nuestro reloj biológico con los ritmos naturales de la luz y la oscuridad. Para mí es lo básico. De hecho, yo hoy creo, hemos estado hablando mucho, los que hacemos salud funcional o medicina de estilo de vida, que el principal problema son las emociones mal manejadas. Es la raíz de la gran mayoría de las enfermedades. Sin embargo, yo te podría decir que más allá, hay personas que no tienen tantos problemas emocionales o algo que no han resuelto, pero que su cuerpo está crashando, su cuerpo está haciendo muy afectado por el estilo de vida citadino que llevamos en las grandes ciudades. ¿Cómo es ese estilo de vida? De la demanda de horarios que hacen que no estemos en sintonía con la luz y la oscuridad. Es decir, si la pasas tanto tiempo, te despiertas, tienes que revisar el celular, después te apuras a hacer cosas, te metes a un coche, te trasladas de 1 hora y media, después llegas a un trabajo, estás en una oficina con luz artificial, luz LED, arriba en el techo, todo el día. Después de ahí, si bien te vas a tomar una cerveza con tus amigos y entonces estás encerrado en un restaurante y después regresas a tu casa y vuelves a estar en un lugar con luz artificial encerrado y te duermes. Ese estilo de vida está haciendo que tus hormonas no estén funcionando adecuadamente, que los neurotransmisores de tu cerebro no estén detonando las sustancias que te van a ayudar a sentirte más relajado y después dormir adecuadamente. Y así entre muchas cosas. Se te baja la energía, empezamos a tener fatiga adrenal, muchas personas burnout, que ya no pueden más. Entonces, ¿qué sucede? Que desde la mañana hasta la noche estamos teniendo patrones de comportamiento
como animales enjaulados que no estamos comiendo a las horas donde hay luz y a ciertos horarios donde son los indicados para comer. De hecho, tu microbiota se rige por los horarios de luz y obscuridad. No deberíamos estar comiendo en la noche y más bien comer cuando hay día. Deberíamos de estar viendo la luz del sol desde temprano porque la luz es información para nuestra glándula pineal para detonar sustancias y tener cortisol, serotonina, dopamina, o sea, hormonas que nos ayudan a sentirnos con energía para comenzar el día y que en la noche se convierten en melatonina para ayudar a reparar, tener un sueño mucho más profundo. Tenemos que pasar más tiempo en la naturaleza, un ratito, en alguna zona natural, 15, 20 minutos en el sol. El sol es energía, el sol es información, el sol nos nutre. Entonces es muy importante que todos estos hábitos de mayor contacto con la naturaleza y de mayor contacto con estas formas de vivir que hacen más sentido intuitivamente como animales que somos, es uno de los puntos principales en el biohacking que se recomiendan. Buenísimo. Y quiero platicar de los gadgets y toda la tecnología que tenemos ahora disponible, pero antes de entrar a estos temas, eres experta en temas de la microbiota, entonces quiero preguntarte sobre un poco de Alchemy Code. Sé que ofrecen una prueba de microbiota y creo que es importante pues, tocar este tema. Entonces, pues me encantaría saber un poquito más de esta prueba y un poco del origen de cómo nació, cómo es esta compañía, cómo te diste cuenta de la importancia de la microbiota. Sí, es algo mágico. Para mí ahí es donde entra la parte wow de esta sabiduría que tiene nuestro cuerpo. Tenemos más microorganismos, o sea, células de microorganismos, que células humanas en nuestro cuerpo. O sea, estamos poblados por millones, billones de microorganismos que nos mantienen vivos. O sea, gracias a estos bacterias, hongos, parásitos, toda esta comunidad de microorganismos es que nuestro cuerpo funciona adecuadamente, funcionando, tener energía, tener neurotransmisores para tener una buena salud mental, aumentar nuestro sistema inmunológico, generar moléculas antiinflamatorias, entre muchas cosas más. Y todas estas funciones que hacen estos microorganismos es lo que hace que estemos saludables. Sin embargo, no se conocían anteriormente. No tiene más de 25 años que se descubrió este micromundo, microuniverso en nuestro cuerpo. Y yo estoy muy relacionada con un equipo de científicos que llevo desde hace mucho tiempo platicando con ellos y decidimos que era un buen momento, hace 5 años, de formar una empresa para que la gente conociera su microbiota. Entonces, en pláticas, cuando a mí me preguntan mucho, ¿y de dónde saben todo esto? ¿Qué estudiaste? Digo, en sobremesas, en momentos que he pasado con todos estos científicos con los que crecí y que realmente me han aportado toda su sabiduría. Y yo con todo lo que de mi camino recorrido en temas de bienestar, les dije, tenemos que hacer una prueba para apoyar a las personas a que conozcan su microbiota, por supuesto hacer cambios en alimentación, en suplementación, en hábitos de vida y después volver a medir para ver qué pasó y realmente poder ayudar. Entonces, en todos estos años que hemos estado analizando la microbiota de las personas, he visto cosas maravillosas. Por eso te digo que para mí es mágico, pero mágico en el sentido de wow. O sea, ¿cómo puede ser que el ser humano sea tan perfecto que estos bichitos influyan tanto en nuestra vida, pero al mismo tiempo que nuestros hábitos influyan tanto en ellos? He tenido a muchas personas que hacen dieta keto, hacen dieta paleo y restringen los carbohidratos, los hidratos de carbono, que son la fibra, lo que tiene mayor cantidad de fibra y que es lo que alimenta a las bacterias. Y veo problemas de la microbiota fuertes y por lo tanto problemas de salud. Entonces, cuando te das cuenta qué susceptibles son estos microorganismos a lo que nosotros comemos y cómo dormimos y el ejercicio que hacemos, pero que al mismo tiempo, si ellos se desequilibran, van a influir en que nosotros estemos en estado de salud o en estado de enfermedad. Entonces, para mí ha sido un mundo maravilloso crecer y empezar a
aprender de todos estos temas de la mano de científicos. Y cuéntanos un poco, la prueba se llama Healthy Gut. ¿Qué podemos aprender de los resultados? ¿Qué información nos arroja? Cuéntanos un poco de eso. Sí, lo principal es saber si tu microbiota tiene buena diversidad o no. Ese es el marcador más importante. Tú quieres tener una microbiota diversa. ¿Qué quiere decir esto? Siempre pongo el ejemplo de la sabana africana. En la sabana africana hay jirafas, hipopótamos, cocodrilos, cebras, leones, leonas, elefantes. Sin embargo, si tú tuvieras nada más 2 de cada uno, pues sería un ecosistema pobre. Tú quieres tener una buena diversidad, quieres tener una buena cantidad, riqueza de especies, pero con mucha cantidad. Sin embargo, ¿qué pasaría si tuvieras mucho más leones y leonas que hienas y cebras? No habría suficiente comida. Las proporciones son importantísimas. ¿Qué quiere decir esto? Que un ecosistema debe de ser diverso, que tiene que haber riqueza, variedad y muchísima cantidad de especies, pero en adecuadas proporciones. Así es tu microbiota. Entonces, nosotros entendemos, cuando analizamos la microbiota, vemos si la persona tiene poca diversidad, quiere decir que tiene una dieta pobre en diversidad de fibras y también sí quiere decir que va a tener poca diversidad de apoyo en las funciones de su cuerpo y hay más riesgos de enfermar. Entonces, a partir de ahí nosotros decimos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tienes que aumentar una alimentación mucho más rotatoria del reino vegetal, tienes que aumentar más omegas, tienes que aumentar más antioxidantes, polifenoles, tienes que aumentar fermentados, alimentos prebióticos, etcétera. Pero porque nosotros vemos, si tú tienes suficientes probióticos, Lactobacillus bifidobacterium, Akkermansia, y si tienes pocas de esas bacterias probióticas o de grupos de bacterias probióticas, entonces ya sabemos qué probiótico necesitas tú, o ya sabemos qué alimentos fermentados necesitas tú consumir, o qué fibras necesitas aumentar. Entonces todo se vuelve mucho más personalizado y preciso a partir de esto, porque si tu microbiota está en disbiosis, o sea, en un desequilibrio, muy posiblemente más adelante va a ser un factor que influya en que te enfermes más o en que no tengas tanta energía o en ciertas situaciones de enfermedades. Entonces, por eso también es un factor preventivo importantísimo. Súper. Y como mencionas, creo que estamos en pañales, ¿no? En una etapa todavía muy temprana de la ciencia y cada vez estamos aprendiendo más. ¿Ustedes han visto alguna relación entre la salud metabólica y la microbiota? Porque es un tema que por lo menos en Somos nos interesa mucho, pero siento que todavía no tenemos todos los estudios. Sí, todavía falta muchísimo por descubrir y cada día están saliendo cosas nuevas. De hecho, ahorita la empresa Alchemy Code frenó actividades unos cuantos meses porque estamos volviendo a analizar toda la data que tenemos y vamos a hacer más investigación con esa data para poder darle a la gente resultados más actuales. No quiere decir que los pasados no funcionaron, claro que no, porque, realmente todo lo que hemos hecho ha ayudado a hacer cambios y a poder ayudar a la gente, pero cada día hay cosas más novedosas y tenemos que actualizarnos. Entonces, estamos ahorita en una etapa de investigación con esa información para ver qué cosas más novedosas. Parte de las investigaciones que hemos hecho la hicimos con una empresa que se llama Microbiot Fit, que Microbiot Fit hizo una cepa probiótica muy puntual para poder apoyar el metabolismo y para acelerar el metabolismo y para poder ayudar a quemar grasa visceral. Entonces, hoy te puedo decir que con esa investigación que se hizo, los casos que fuimos monitoreando, se les hizo el estudio, vimos cómo estaba su microbiota. De hecho, gran parte de esas personas tenían sobrepeso y después se llevó a cabo, a partir de su microbiota, les hicimos los cambios puntuales de lo que ellos necesitaban en términos de alimentación, en términos de hábitos, y se les dio esta cepa de Microbiot Fit y se volvió a medir a los 3 meses. Fue el cambio más impresionante que yo he visto porque las personas, además de que viendo su microbiota, mejoraron enormemente su diversidad, se sintieron mucho menos inflamados, mucho menos
cansados, mucho menos con gastritis, dolores, etcétera. Pero además de eso, su estado de ánimo también cambió y se sintieron mucho mejor. Bajaron de peso y eso obviamente por salud es un indicador importantísimo, tener un peso saludable para no tener riesgos cardiometabólicos, pero también para tu estado de ánimo. Las personas que no se sienten bien en su peso, que no están en su peso, no se sienten también anímicamente muchas veces. Y además, si su microbiota mejoró y tuvo mayor diversidad y hubieron mayor crecimiento de bacterias que producen serotonina, que es la hormona de la felicidad, y bacterias que producen GABA, que es el ansiolítico natural del cuerpo, entonces se sintieron también mucho mejor y pudieron motivarse a hacer más ejercicio, por lo tanto, a seguir con su peso sano y seguir su plan de alimentación. Entonces, sí te puedo decir que con estudios científicos validados, estamos haciendo pruebas y nos estamos dando cuenta que cardiometabólicamente la microbiota influye muchísimo. A su vez, también hemos mapeado que hay grupos de bacterias que generan trimetilamina, que es una sustancia que confiere riesgos cardiovasculares. Y si eso lo unimos, lo empatamos con un estudio de sangre, donde podemos ver si puede haber unos biomarcadores sanguíneos, como puede ser colesterol, triglicéridos, ácido úrico, como cisteína y bueno, obviamente glucosa, pero eso es como añadido, pero que pudiera tener ciertos efectos de riesgo cardiometabólico y lo unimos, entonces podemos ver que está el valor de la microbiota y el valor de la química sanguínea. Y si además lo integramos junto con los hábitos que está teniendo y el tipo de alimentación que tiene esa persona, todo junto es un muy buen indicador para saber el riesgo que tiene esa persona. Entonces, en términos de problemas metabólicos, ¿qué estamos viendo o qué información hay? También hay otro factor padrísimo de la microbiota, que es que se han hecho estudios que dos personas comen lo mismo, y ahorita te voy a decir algo que eleve mucho el azúcar, ¿no? O sea, un helado, aunque no sea sano, pero hablemos de un helado. Dos personas pueden comer ese helado y a una subírsela la glucosa y a la otra no. Y un factor importantísimo para que esto suceda es tu microbiota. Si tú tienes bacterias intestinales que te ayuden a metabolizar correctamente la glucosa, puede ser que tú no tengas picos de glucosa como otra persona pudiera llegar a tener. Entonces, esto es importantísimo porque nos hemos ido dando cuenta que si tenemos una microbiota en equilibrio, por supuesto que cómo lo vamos a lograr comiendo sano y no es comiendo helado, obviamente. Pero si tienes una microbiota en equilibrio y de repente te quieres soltar a tomarte algo que pueda elevar un poco la glucosa, esa persona, si la monitoreas con el monitor de glucosa, puede ser que no tenga pico de glucosa y otra persona sí lo tenga. Entonces, el integrar la información de la microbiota con un monitor de glucosa y comprender los hábitos que está teniendo, también es un factor de biohacking, de poder integrar la información, de analizarla y poder comprender qué tipo de alimentación necesita esa persona y qué tipo de alimentación necesita la otra persona. Espero me haya explicado con este ejemplo. Sí, está súper interesante. Yo creo que con los monitores de glucosa, pues está también el ambiente, donde estás, tu comunidad, niveles de estrés y por supuesto la microbiota. Súper interesante el tema. Y clavándonos un poco en los monitores de glucosa, sé que utilizan en el Biohacking Center como muchas pruebas y muchos wearables. Pues me encantaría profundizar un poco de estas pruebas que utilizan, los gadgets y en especial los monitores de glucosa. Si los utilizas, si son muy recomendables. Sí, mira, tenemos dos tipos de formas de monitorear y de analizar la data de la persona. Uno son los wearables, que es todas estas gadgets como el anillo que tengo aquí, que es el anillo Oura, que me da toda la información del sueño y de la variabilidad del ritmo cardíaco y de la energía y del estrés de la persona. Ese es uno que yo, bueno, aquí tenemos los medidores de estos anillos y
cuando la persona lo trae, lo tiene el anillo, me manda toda la información y les enseño a entender para qué funciona, porque mucha gente lo tiene, pero pues no sabe bien qué cambios tiene que hacer para que mejore su sueño REM o para que aumente su sueño profundo. Entonces, un wearable que utilizamos mucho y que ayudamos a las personas a comprender es el tema del sueño con ya sea un anillo o con un reloj. El otro sería el gadget, el monitor de glucosa. Y ahí nos puede servir muchísimo para que la persona nos mande la información todos los días y vayamos viendo su gráfica de acuerdo a lo que le dimos de plan de alimentación. ¿Qué nos sirve? Para poder comprender qué le está elevando la glucosa y en qué momentos. Pero como bien dijiste, tiene que ir de la mano de comprender qué le está pasando a esa persona. Entonces, así como hay gadgets tecnológicos, también hay lo básico, que es un journal donde tú puedas ir escribiendo qué hiciste, qué comiste, si estabas estresado, no estabas estresado, si estabas con la suegra, no la suegra, y eso te estresó más, o qué te elevó la glucosa. Porque muchas veces pensamos que nada más es la comida, pero no, tiene que ver con si dormiste bien ese día o no dormiste bien, si tuviste un momento difícil o un estrés emocional difícil de manejar, o el horario de los alimentos o el orden de las comidas. Entonces, con eso nos podemos dar cuenta, si yo le mando a una persona de principio un cereal y después un carbohidrato y después le mando proteína, grasa, ¿qué pasa con su glucosa? O si yo le mando primero la proteína y la grasa y al final el carbohidrato, ¿qué sucede con su glucosa? Entonces, todas esas cosas se pueden ir viendo para ver realmente a qué es sensible la persona. No todo mundo tiene que reducir carbohidratos, no todo mundo tiene que dejar las frutas, no todas las personas tienen que comer la fruta forzosamente con algún otro alimento de proteína o grasa, como se ha estado predicando tanto. Tenemos que entender qué le pasa a tu cuerpo para tomar esa decisión. Claro que es mucho mejor cualquier cosa que tenga que suba la glucosa, consumirla con grasas y con proteína de la mano para que no se eleve tanto ese pico, o consumirlo integral, no consumirlo refinado. Sin embargo, también te puedo decir que por años muchas personas han hecho desintoxicación o han sanado su cuerpo con planes, regímenes de pura fruta o de puras frutas y verduras, y no se les ha elevado la glucosa. Entonces, no podemos satanizar cada etapa en la vida que va saliendo algo nuevo. Necesitamos comprender cómo está tu cuerpo, qué necesitas tú, cómo reacciona ante esos agentes que ingresas al cuerpo, ya sea alimentos o lo que sea, y a partir de ahí es que se toman las decisiones. Por eso es tan bonito el usar gadgets, porque eso nos ayuda a hacer las cosas mucho más precisas y bioindividuales. Me encanta, ¿no? Porque es un tema 100% personalizado. Lo que a una funciona, tal vez no funciona para la otra persona. Entonces, mencionaste esos cambios y hábitos con los monitores. ¿Has visto algunas, por ejemplo, combinando con fibra o algunos otros insights que nos puedes comentar que has visto contigo, con tus clientes, con los monitores? Sí, una de las cosas más importantes que he visto es cómo preparamos al intestino, cómo preparamos a la microbiota cuando consumimos primero una ensalada, alimentos ricos en fibra. Porque de fibra, pero de bajo índice glicémico, o sea, mucho más yéndonos a verduras, hojas verdes, germinados, algas, etcétera. Porque preparamos el intestino, porque empezamos a activar a las bacterias como si las despertáramos, de repente dicen, wow, ya me van a dar fibra, mi alimento favorito, vamos a ponernos las pilas para poder empezar a digerirlo. Y entonces, ¿qué hace la microbiota? Pues está lista, y en cuanto entran los demás alimentos, ya hay mucho mayor facilidad para digerirlos. Entonces, por eso es tan importante empezar con lo verde, para que esa fibra nos ayude también a que si después consumimos algún alimento que tenga más glucosa, como por ejemplo una quinoa o alguna cereal o alguna otra cosa, entonces ya no suba tanto
la glucosa de ese carbohidrato porque ya hubo fibra alrededor, aunque también la quinoa tiene fibra. Estoy diciendo puros alimentos que además de todo son sanos. No me quiero meter a nada que no sea sano en este momento. Pero en realidad, aunque una persona, si va a un restaurante y dice, ya me vine a un restaurante italiano, me fascina la pasta, me la voy a dar y me voy a relajar, por favor, primero consume una ensalada, prepara tu intestino, ten fibra y después le das una harina refinada en una pasta, porque si lo haces al revés te va a elevar mucho más la glucosa y además te va a dar más hambre. ¿Por qué no queremos elevar la glucosa? Creo que esa es la parte principal que tenemos que explicar, porque te va a dar mucha energía, pero se va a caer esa energía muy rápido y te va a volver a dar hambre nuevamente. Entonces, ese restaurante que fuiste a comer va a durar 2 horas esa comida y vas a querer ir a otro restaurante o a otro lugar a comer algo más. Entonces es cuando empezamos a subir de peso porque empieza a haber mucho más necesidad de que el cuerpo pide más energía porque no fue estable la fuente energética que le diste. Cuando nosotros le combinamos con una buena calidad de fibra, buena calidad de grasas, nosotros tenemos más combustible energético que dure más tiempo y por lo tanto no estamos comiendo más veces. Entonces, esto es un factor súper importante que sí estoy viendo. Otra cosa que monitoreo, y eso no es un wearable, pero es una tecnología que yo tengo aquí, es un análisis de cómo estás en cuanto a vitaminas y minerales, si hay alguna deficiencia y si hay un incremento en metales pesados. ¿Por qué esto es tan importante con lo que estamos platicando? Porque si yo veo que tengo metales pesados en exceso que puedan estar afectando a mi salud gastrointestinal y por lo tanto no estoy absorbiendo adecuadamente los nutrimentos, entonces voy a tener deficiencia en vitaminas y minerales. Y ese es otro cambio importantísimo que yo tengo que hacer en el plan de alimentación. ¿Qué voy a meter si esa persona tiene deficiencias? ¿O cómo voy a reparar el intestino primero si esa persona no está absorbiendo adecuadamente y por lo tanto está teniendo tantos problemas de salud? Tengo que reparar primero la barrera intestinal y la microbiota para que entonces todo lo demás del cuerpo funcione adecuadamente. Entonces, por eso es tan importante monitorear, analizar, comprender qué le hace falta a esa persona y a partir de ahí saber si primero vamos a reparar el gastrointestinal, si primero vamos a apoyar al sistema energético porque está muy drenado, o si esa persona no está durmiendo bien y por lo tanto no está reparando, o si esa persona está intoxicada de metales pesados o otros tóxicos y necesitamos desintoxicarlo, entre muchas cosas más. Entonces, ese es un punto de partida para saber qué necesito hacer cambios en la vida de esa persona y a partir de ahí, sí apoyarme de alimentación, de suplementos, de hábitos, pero también de las tecnologías que tengo aquí en el centro para aumentar energía, desintoxicar, generar un mayor equilibrio neuroemocional, sistema nervioso, etcétera. Entonces, ya utilizo otras cosas que tengo en el Biohacking Center. Mencionaste la prueba para saber si hay deficiencias. ¿Qué otras pruebas utilizan? ¿Cuáles son los como pilares para hacer un diagnóstico, para entender cómo está la persona? Sí, y ante esa pregunta, Cris, quiero reiterar que yo no hago diagnósticos, no soy médico, hago valoraciones. Entonces, desde mi experiencia integral, me gusta valorar cómo está la persona y al valorarla, hago un test de neurotransmisores para saber si hay alguna deficiencia en dopamina, serotonina, GABA o acetilcolina que esté influyendo en su sueño, en su energía, en sus ganas de despertarse al día siguiente, etcétera. Entonces hago un test de neurotransmisores, mando a hacer estudios de sangre a un laboratorio que tiene rangos funcionales, mando a hacer estudios de sangre para saber cómo está la persona en diferentes aspectos de sus biomarcadores sanguíneos, la prueba de microbiota y además hacemos el InBody, que es la composición corporal para saber cómo estamos en términos de músculos y grasa. Y tenemos otra tecnología que hace un análisis cardiometabólico por medio de una cápsula que estás respirando y está haciendo un análisis de cómo estás a nivel de si tu cuerpo está teniendo eficiencia en quema de grasas y en quema de carbohidratos, desde dónde está sacando más su fuente energética, si tu respiración está apoyando tus funciones cognitivas,
si tu respiración está apoyando tus funciones cardiometabólicas, y ese es un súper análisis para poder apoyar mucho de los planes de alimentación más personalizados. Esa valoración la hacemos, cardiometabólica, la hacemos en reposo, nada más sentada la persona, en actividad física, en una bici o en hielo ante un estresor para ver cómo está reaccionando el cuerpo con el estrés, metiéndose en una tina, haciendo inmersión en hielo. Pero la clave, Cris, es la integración de todo, porque toda esa información, los gadgets que me dan, la data del cliente, más el platicar con la otra persona y comprender cómo está, vibrarla, ¿no? Saber cómo está esa persona, conocerla, más la información de los análisis de sangre de microbiota, más las tecnologías de análisis que tenemos. Todo eso, al integrarlo, generamos nosotros un mapa de ese ser humano y podemos decir, así está emocionalmente, así está físicamente, así está neurológico, no neurológicamente, pero los neurotransmisores, apoyando a su parte neuroemocional, así está en su propósito de vida, así está en sus ganas de optimizar su salud o en correr riesgo de enfermedades. Y entonces sí hacemos cambios a esa persona de acuerdo a lo que necesita. Buenísimo. Voy a tener que organizarme para la próxima vez para hacer todas las pruebas en el Biohacking Center. Entonces ya platicamos de las pruebas. Platícanos un poco de las terapias, de los servicios que manejan ahí. Bueno, una de las terapias más importantes en el biohacking es la luz infrarroja, porque acabo de ir hace poco al Biohacking Congress y no había un ponente que no hubiera enseñado data científica, investigaciones de cómo está beneficiando la luz infrarroja al cuerpo. Entonces es un must en el biohacking y nosotros tenemos infrarrojo, tenemos tanto un sauna como una luz infrarroja que puede ayudar a activar la energía mitocondrial, el ATP de las mitocondrias en las células, para poder aumentar esa fuente energética y, por lo tanto, apoyar a los sistemas del cuerpo. Yo siempre digo que el problema no son las enfermedades. El problema es que tu cuerpo no tiene suficientes nutrientes ni energía para repararse. Tu cuerpo es sabio y sabe sanar, sabe encontrar su equilibrio, pero necesita tener suficiente energía para poder estar en ese balance y que los sistemas del cuerpo funcionen adecuadamente. Entonces, el infrarrojo es un must para cualquier cosa. Te puedo decir que el infrarrojo lo uso para cualquier tema que esté viviendo la persona. Pero además de todo, nosotros combinamos en una terapia que se llama Superhuman, combinamos la luz infrarroja junto con la pulsación electromagnética, que también es una amplificación de la energía y ayuda a circular mucho más la energía en el cuerpo, y entonces esa pulsación me abre la disponibilidad energética con la luz infrarroja y con otra tecnología alemana que me ayuda a reparar el daño celular. Entonces, en esa sesión de 50 minutos, yo estoy uniendo 3 tecnologías que en el biohacking le llamamos stacking, que es poner una tecnología encima de la otra para lograr mayor eficiencia en menor tiempo y mejores resultados. Esa tecnología me ayuda a desinflamar, a reparar tejidos, a recuperación deportiva, a aumentar la vitalidad y a desinflamar si hay un tema gastrointestinal. También la estamos usando mucho para eso. Después tengo otra tecnología, otra terapia, porque nosotros combinamos diferentes tecnologías en cada terapia, que se llama Super Detox. Y eso es una manta térmica infrarroja que nos ayuda a elevar la temperatura, junto con unas botas de compresión que me ayudan a estimular las vías de eliminación del cuerpo, y terminamos con una tina de iones de hidrógeno que me ayuda a soltar todas esas toxinas que se removieron. Además de eso, tenemos una terapia que se llama Body Mind Connection, que nos ayuda a apoyar la detonación de sustancias y equilibrar el sistema nervioso, porque es luz estroboscópica que activa la glándula pineal para segregar sustancias, generan mayor equilibrio mental, y al mismo tiempo tenemos un mat donde se acuesta la persona que tiene efecto earthing, que nos está cargando de iones negativos
que generan mucho mejor balance del pH y equilibrio en el sistema nervioso. Entonces, ahí van 3. Después tenemos la tina que hacemos inmersión en hielo, que le ponemos hielo junto con el sauna infrarrojo. Esa se llama Isis Hot. Y la combinación del cambio del hielo junto con el calor del sauna infrarrojo nos está haciendo un cambio, está generando 2 estresores en el cuerpo que nos ayudan a segregar mayores sustancias antiinflamatorias, nos ayudan a detonar sustancias del cerebro que activan la energía mental y nos ayudan también a generar mayor circulación sanguínea, que eso tiene grandes beneficios para la salud. Entonces usamos también esa terapia. Y por último tenemos terapia intravenosa, que la terapia intravenosa nos ayuda a todo. Es como algo importantísimo, porque si yo quiero desintoxicar, primero puedo meter un IV con diferentes compuestos que me van a ayudar a activar la desintoxicación y después termino en una terapia super detox. O personas que tienen un alto estrés, puedo darles un boost de energía por medio de vitamina C, glutatión y otros compuestos. O puedo ayudar también a equilibrar el sistema nervioso con altas dosis de magnesio. Entonces, son diferentes cosas que se usa la terapia intravenosa justo para complementar las distintas terapias que tenemos aquí y lograr resultados más rápido. Suena increíble y quiero probar todo. Ceci, me quedaron muchas preguntas, así que creo que puedo estar escuchándote horas y podemos estar platicando un rato, pero casi estamos a la hora, así que nos queda nada más tiempo para hacer una ronda de preguntas y respuestas. Se llama el Lightning Round. Lo hacemos con todos los invitados y pues es una dinámica divertida. ¿Te late? Perfecto, me encanta la idea. La primera pregunta es sobre el libro, tu libro favorito, el libro que más recomiendas. El libro que más recomiendo, me gusta The Energy Formula, porque ese libro me encanta. Bueno, The Energy Formula me fascina, pero también me gusta mucho los de Dave Asprey. Si quieren empezar en biohacking, creo que un must es empezar con Dave Asprey, porque pues es el que explica las cosas mucho más puntuales de los beneficios. Y uno que me súper encanta es Robin Sharma, el último que sacó, que se llama Héroes de la Vida Cotidiana, o sea, Heroes. Me encanta porque explica muy detalladamente cómo podemos lograr hábitos que nos ayuden a tener muchísimo mayor salud y productividad. Buenísimo. Y el segundo punto es, ¿a quién admiras en el campo de biohacking que deberíamos de entrevistar? Mira, Marcos Apud. Marcos es él se dedica más a neurohacking, es argentino, pero me encanta todo lo que está comunicando para poder apoyar a la salud mental. Me fascina. Aquí en México te puedo decir que Claudia Zaragoza para performance deportivo es increíble. Quien quiera empezar a realmente que quiera hacer un maratón, un triatlón o Ironman, Claudia Zaragoza es increíble con todo lo que sabe para poder apoyar esa parte del biohacking deportivo. Y bueno, pues obviamente en Estados Unidos, Ben Greenfield. Ben Greenfield también es uno de los padres del biohacking y es un biohacker hecho y derecho de cómo ha podido hacer cambios en su vida y en su entorno. Entonces también te puedo decir que lo admiro mucho a él. Buenísimo. La siguiente pregunta tiene que ver con temas sobrevaluados. Hoy en día estamos saturados con mucha información en las redes, entonces cuéntanos qué es un tema para ti sobrevaluado de la salud y bienestar. Ay, las dietas de moda. Las dietas de moda. Siento que todo el tiempo estamos con que ahora ya hacemos dietas keto y todo el mundo hace dieta keto. Y ahora dieta paleo y todo el mundo hace dieta paleo. Por favor, no hagan dietas. Primero que nada, aprendan a comer, es lo más importante. Y comer de todo y disfrutar los sabores y disfrutar la vida y simplemente saber cómo combinarlos, cómo realmente elegir lo mejor, cómo regresar a lo que es más natural, a lo que realmente da energía, porque el alimento tiene esa energía y porque el alimento es fresco y de temporada. Entonces, bye. Las dietas, para mí, tendríamos que estar alimentándonos de una manera muchísimo más integral y no hacer dietas.
Me encanta la respuesta. Y en el lado opuesto, cuéntanos de un tema infravaluado de la salud y bienestar. O sea, algo en donde pues a lo mejor no estamos poniendo tanta atención. La depresión. Para mí la depresión es la pandemia que viene. Hay demasiadas personas que llegan a consulta conmigo y que su principal problema es que se sienten desmotivadas. Y depresión hablo no tanto químicamente, sino depresión emocional. Personas que no tienen motivación, que no tienen un propósito, que no se sientan contentas con su vida. ¿Cómo van a hacer un cambio esa persona? ¿Cómo se va a motivar a hacer ejercicio? ¿Cómo va a querer realmente disfrutar las cosas si no tiene ese motivador o no tiene esa química, no química del cerebro que necesite un psiquiatra? Me refiero a que no tenga los neurotransmisores que le estén apoyando, que los hábitos que tiene, que están todo el tiempo en el celular y todo el tiempo están con aparatos electrónicos y viviendo una vida sin tanta luz natural y sin tanto sol, ¿cómo esa persona realmente se va a sentir feliz en la vida? Entonces yo creo que lo que no nos estamos dando cuenta es que tenemos una gran cantidad de personas que traen una depresión emocional y que está creada por sus malos hábitos cotidianos. Creo que es un excelente punto y muchas gracias por compartir eso. Ha sido la primera respuesta que hemos recibido así, pero chance que sea lo más importante, así que gracias. Y para ir cerrando, si pudieras dar un mensaje a los que nos están escuchando y están interesados en biohacking, pero no saben por dónde empezar, ¿qué les dirías? Hackea lo que más te cueste trabajo lograr. O sea, no te tienes que meter a averiguar tanto. Si te afecta el sueño, vamos a hackear tu sueño. Si no puedes despertarte a hacer ejercicio y te cuesta trabajo mover tu cuerpo, vamos a hackear tus pasos. Vamos a ver cómo vas aumentando poco a poco tus pasos. Si tienes una obsesión compulsiva por el azúcar y tienes mucha necesidad constantemente de dulce y entonces traes esos cravings, vamos a hackear tu glucosa. Vamos a ver qué necesita tu cuerpo para ver qué cambio es el que tenemos que hacer de acuerdo a lo que la está afectando. Pero realmente no te vuelvas loco con que quieres saber todo. Vamos primero, poquito a poco, apoyándote en las áreas que la patita está más coja. Buenísimo. Pues Ceci, muchísimas gracias, la verdad, y felicidades por todo lo que has logrado con el Biohacking Center. Están cambiando vidas, están teniendo un impacto pues, muy positivo, así que pues, felicidades y pues cuenta con todo nuestro apoyo con lo que sigue y de verdad gracias por todo lo que compartes. ¿Algo más que te gustaría compartir? Sí, Cris, me gustaría decirles que un tema que ya no hablamos, pero que no lo podemos sacar de la conversación de un mayor bienestar en nuestra vida es la sexualidad. Así es que también hackeen su sexualidad. No puede ser que las personas llegan aquí y me dicen, no, yo ya no tengo contacto sexual con mi pareja desde hace 5 años. ¿Cómo? O sea, tenemos que hacer cambios. Es parte de nuestra salud. La energía sexual es nuestra salud para nuestra vida, para nuestro futuro, para estar sanos. Así es que también metamos la sexualidad en la conversación y decirles que lo que quieran, yo les contesto yo mis redes, así es que encantada de la vida de si me quieren preguntar algo a partir de este podcast, estoy en @CeciDeLosRiosG, ahí me pueden encontrar personalmente y si quieren saber más información sobre el Biohacking Center, @biohacking.center y ahí les contestamos. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Ceci. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Cris. Besos a todos.